Mi gente, esto es tercer tiempo donde el parche del fútbol y del deporte se vive como en la vida real, ¿o no, Carlos? Totalmente, Porque lo mejor del pitazo, lo mejor del partido es el pitazo final, ¿no? totalmente. Lo mejor viene después del pitazo final del partido y bueno, inicia esto que es tercer tiempo. Esta es una charla, hoy tenemos un invitado muy especial. Carlos, preséntalo. Claro que sí, para todos, bienvenidos nuevamente a este su podcast, su canal. Sí, acá todos somos bienvenidos y hoy tenemos un invitado súper especial. Antes habíamos tenido algunos otros, pero este es algo totalmente distinto. Tenemos a Eric Ortiz, un exatleta paralímpico. Vamos a hablar un poco sobre sus experiencias, su recorrido, esas experiencias de vida y que están ligadas al deporte que nos pueden dar muchos indicios y muchos aprendizajes, ¿no? Qué Para la vida y chévere. para el deporte de los que estamos acá. Eric, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Pues nada, un placer a mi amigo que es Carlos, como tal, como él lo dijo, grandes cosas por la experiencia del deporte, que el deporte es inspiración y cambiar ejemplos para seguir adelante y esa es la idea, mi gran propósito que es inspirar a muchas más personas. Bueno, Eric, qué chévere estar acá, de verdad. Bienvenido, tocayo. Somos Quítame tocayos. palabras. Tocayo. Solo que yo tengo una palabra, una letra más. La C, Tengo, la Sí, C. sí, sí. tengo una letra más. No, Eric, quiero que te sientas cómodo. Aquí vamos a hablar, parce, como parceros de verdad que Sí. somos. Vamos a tocar, obviamente, temas chéveres. Y más que todo, es que nos deja aquí, obviamente, una enseñanza. Entonces, bienvenido, Eric. Bueno, pero antes que todo, quiero invitarlos a todos. Síganos por Luna Activa, por todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook. Nos pueden encontrar por ahí. Y más que todo, quiero tocar un tema, como para dejarlo ahí en el tiro, que ese es el tema caliente que vamos a tener el día de hoy, es por qué se ha perdido el amor por el deporte. ¿Por qué se ha perdido y por qué está siendo reemplazado por fama, por Picante, marketing, está picante. por viralidad? Entonces ese es el tema que vamos a No, tener. yo creo que tenemos un experto en el tema porque también es psicólogo, entonces Eso. nos puede Bueno, tirar ahí la data. Eric, cuéntanos, Epa. ¿tú cuántos años tienes? ¿Qué haces? Pues inicialmente yo tengo pues 24 años, actualmente estoy estudiando psicología, donde me quiero especializar pues la parte como deportiva como tal, y ya que tú tomas ese tema como tal, o sea, es un tema denso la verdad, porque eso es igual como la política, eso es Uy, gente sí. que pues lo inicia parce y, o sea, y en el camino, o sea, inician como motivados, o sea, y en el camino van bajando con la guardia. O sea, Correcto. y la falta de disciplina que, pues, es la razón total que no, pues, siguen como en sus entrenamientos o en la vida como tal. No, claro que nota. Eric, ¿y tú en este deporte paralímpico qué has hecho? O sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde chiquito de pronto? Porque pues sabemos que para estar obviamente inmersos en una vida profesional en el deporte, pues tenemos que estar obviamente con una disciplina y una constancia brutal. Ujú. Entonces, cuéntanos. No, pues como tal, inicialmente, pues fue como de parte de mis papás. Mi papá fue, o sea, es un ciclista profesional, se corrió la Vuelta a Táchira. Y el punto que casi fue como de la Vuelta a España. Entonces, pues Uy. sí No, tengo como súper. sangre. Bueno, démosle contexto a la gente de esa vuelta a Táchira, dónde de pronto se realiza, cuántos kilómetros y de En pronto tienes el Táchira. dato, porque Sí, mucha gente no sabe Sí, 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 sí. Táchira. y suena algo como... Bueno, inicialmente esa era como cuando mi papá empezó a tener ese mundo deportivo, Sí. fue como en Venezuela. Fue como a la par que fui Ah, sí creciendo. me sonaba eso. Ajá. Y bueno, inicialmente lo que dejó el deporte y lo que dejó eso en mí fue como la disciplina como tal. Y fue como el amor porque mi papá, o sea, desde muy pequeño me implementó el deporte. Por ejemplo, donde yo pues tuve como unas capacidades, pero no las llamo como así, porque igual son capacidades de diferentes formas, ¿eh? Claro. Donde la gente hoy en día, ay, no, el pobrecito. Entonces, pues siento que hoy en día siento que eso es muy trascendental porque o sea, te ponen en el sentido que, o sea, no puedes hacer las cosas, ¿sí? Claro, y Te es que limita, te Carlos, limita. y tú, digamos, viendo y que estás inmerso en la parte, digamos, Sí. que deportiva, y lo ves obviamente con muchos jóvenes que es que uno muchas veces se pone muros por encima de que de verdad no se puede poner. No, y son muros invisibles en muchas ocasiones. Son muros que en verdad no existen, solo existen en nuestra cabeza y eso nos limita. Son pensamientos limitantes. Claro, o sea, para ti nunca ha sido un límite precisamente eso, esa condición de pronto que tienes que... Pues como talmente fue un proceso, pues yo digo que no fue para nada fácil, porque inicialmente pues de nacimiento, pues es algo que desde que los ya sentía, pero igual tenía falta de seguridad, ya tenía la autoestima por debajo, o
sea, era un hombre diferente. Pero desde que empecé como a hacer el deporte, pues lo principal, aparte pues de un resultado físico, es mi mentalidad. Pero Eric, para que nos des un contexto un poquito más específico, lógicamente, para las personas que no te conocen, y si obviamente lo quieres hablar así abiertamente, ¿cuál fue esa discapacidad con la que naciste? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues, digamos, entiendo que tu papá fue deportista y a la par tú lo veías como ese superhéroe que muchas veces se ve, digamos, Correcto. muchos chicos ven a los entrenadores como su superhéroe, en este caso de pronto fue el papá, y fue como esa oportunidad de saltar esa barrera de decir, venga, yo sí puedo, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos des como ese contexto. Sí, claro, pues para a todos ustedes, por ejemplo, yo pues tengo un nacimiento que nací pues con dos dedos e inicialmente pues por o sea, diferentes años me pregunté el por qué de las cosas, o sea, fueron como cosas de Dios, que por ejemplo también tengo unos hermanos, bien normal, Bien. pero entonces como al pesar del tiempo fue como el por qué al para qué. Entonces Uy, cuando encuentras ese gran Fuerte. propósito en la vida, qué es chévere. donde todo cambia. O sea, te hunde o te transforma. Uy, qué nota. Oye, qué gran frase. Sí. O sea, cambiaste ese por qué al para qué. Exactamente. Y desde ahí empezó, o sea, mi vida a cambiar. Como tal, mi vida pues no ha sido nada fácil. Pues igual antes en el colegio pues, o sea, tenía esa inseguridad pero en el piso. Pues entonces también donde lo que yo digo es la sociedad. Porque a veces la sociedad te mete como en paradigmas como tal. Pero entonces a la medida que uno enfrenta esos como obstáculos de la vida, hay que cambiar. Porque o sea, tenía dos decisiones. O me quedo llorando por lo que no tuve, o le echo berraquera, le echo ganas Qué nota. para poder cómo cambiar eso. Y en el punto que para yo cambiar pues la sociedad tenía que trabajar dentro de mí. Entonces para Uy, eso qué es... chévere, qué chévere. Eric, 24 años, nació en Chía, no, en Bogotá. en Bogotá. Sí, sí, Bueno, sí. Pues nació toda la en vida Rolo. viviendo acá, ¿sí? No, en Bogotá llevo en Chía viviendo como 8 años más o menos. Ok. Listo. Y cuéntanos en el deporte, ¿cómo te inmersaste ya, digamos que profesionalmente en eso? Como tal, bueno, inicialmente que mis papás practiqué bicicleta, natación, fútbol y el último fue que el bicicross. Pues es un deporte de alto impacto, pero igual lo intenté. Obviamente pues cada entrenamiento pues me caía. Entonces Claro. desde pequeño, o sea, asimilé como las caídas, entonces, o sea, te quedas ahí o te levantas. Uy, Bueno, no. inicialmente fue como ese proceso, la verdad pues encantado, porque mi papá siempre me implementó el deporte, ¿sí? Donde conocí el deporte paralímpico que es el ciclismo, pista y ruta. Bien, qué nota. Sí. Qué chévere. Pero, ¿y cómo fue ese proceso de iniciar en el ciclismo puntualmente? Porque yo he visto muchos videos suyos, Eric, montando bicicleta, pero es espectacular, o sea, es Bueno, brutal. para la gente que quiere ver precisamente esos videos, ¿cómo te pueden seguir en las redes? Sí, mira, aparezco en Instagram, Eric Ortiz Motivación, y en TikTok, 888 Eric Ortiz. No, Listo. es un Instagramer también, es que acá Uy, no nos sí, quedamos sí, atrás sí. todos. Y precisamente, Eric, bueno, cuéntanos, o sea, le metes duro, weón. Por eso, De pero verdad. ¿cómo fue eso? De la Bueno, bici? inicialmente, chava, un día estaba entrenando pues en bicicross normal, un fin de semana que mi papá me acompañó, Sí, sí, y sí. pues ahí al lado estaba el velódromo. Yo, bueno, pues camina a ver. Y cuando vi eso, pues, o sea, me gustó como tal, como el tema de bicicleta, yo, pues, hagámosle, o sea, me eché como o sea, al hacerle eso así, De miedo. una. Y donde conocí, pues, personas con discapacidades como físicas, por ejemplo, personas ciegas, personas sin un brazo, sin un pie, o sea, bien como un panorama como más grande, donde, o sea, si, hombre, si ellos pueden, o sea, yo lo puedo hacer pues mucho mejor, ¿sí? Uy, claro. Y claro, ahí empezó. Empecé ganando medallas, por ejemplo, viajaba a Bucaramanga, Cali, o sea, ahí conocí diferentes Pero ciudades. espérame, no nos adelantemos tanto. Danos ese contexto cuando tú ya ves ese panorama, obviamente con gente que de pronto tiene unas dificultades un poco más altas. ¿Cómo fue estar inmerso obviamente con toda esa gente? ¿Qué tal obviamente fue el recibimiento de esas mismas personas de pronto que estén practicando ese mismo deporte contigo en ese momento? No, muy buena pregunta. Inicialmente cuando me implementé, o sea, con ese tipo de personas, o sea, o sea, mi mente explotó. O sea, cuando hay gente que, o sea, no tienen como ninguna limitación y, por ejemplo, los hacen bullying indirectamente. O sea, lo que te decía inicialmente, o Sí. sea, te afecta o sea, o eso que te hizo falta lo coges De gasolina, pues. de gasolina. Claro. Y ya no te tomas las cosas personales, sino ya te da igual eso. Claro que Pero no. llegar a ese estado debe ser
de Es un muchos años proceso y de lo que mucha tú dices, preparación claro. también, eso no es de la noche a la mañana. Bueno, ¿y cuál fue tu primera competencia ya inmerso obviamente en el ciclismo? Pues inicialmente fue en Bogotá, pues fue mucha esa emoción, porque igual ver a mi familia ahí apoyándome, como en las cámaras, antes también a Sí. veces me hacían entrevistas para Noticias Caracol, y apareció en el periódico y como tal, pero o sea, inicialmente ese mundo me inspiró como para seguir adelante, ¿sí? Y pues lo que me dejó el deporte es como la pasión, porque Claro. si tú te apasionas a algo, o sea, tú no persigues números, o sea, tú persigues tu pasión. Qué nota, qué chévere. Qué chévere porque eso es lo que vamos a estar tocando hoy. Yo creo que ya podemos estar tocando varios puntos. Sí. Y es que quiero tocar es que uno deportista como joven o cuando éramos jóvenes perseguíamos el sueño por pasión. Sea el deporte de ciclismo, sea el fútbol, lo seguíamos por pasión. Sí. Pero es que ahorita vemos que muchos de los chicos que nos pueden estar viendo, tal vez, pero siguen un deporte es más por ser esos influencers, por ser y Sí. seguir números, lo que tú dices, por seguir cámaras, que eso ya es como resultado de lo que tú ya has hecho, que eso ya Ujú. viene como por cosas Por secundarias añadidura, y sí. por añadidura, Es parte del correcto. resultado. Entonces lo que tú dices es verdad, o sea, tú no estabas siguiendo nada de eso ya fue por añadidura, todas Ujú. esas cosas que te llegaron obviamente a su momento y que fue un proceso, ¿no? Claro, porque como tal en sí la sociedad, o sea, como tú lo decías, persiguen como más como la presión social y no persiguen lo que realmente aman, ¿sí? Claro, es que es cierto. Pero, o sea, digamos, en ese proceso la pasión siempre estuvo. Hubieron lapsos donde, Uy, venga, buena pregunta. sí, claro, de pronto no sigo. ¿Cómo fue esa Sí. perseverancia? Porque yo lo conozco y es una persona completamente ¿Sí? perseverante, pero ¿cómo se consigue eso? Pues la verdad, pues inicialmente pues como en la vida hay altos y bajos, ¿no? Inicialmente pues empecé motivado como tal, o sea, pero en el camino fue como, o sea, ¿será que sigo? ¿Será que soy bueno? Digo que lo principal del ser humano son sus pensamientos. Eso es el peor enemigo, lo que uno te pueda tener como tal. Uy. Porque si uno, o sea, a nivel emocional, si uno no es fuerte mentalmente, o sea, uno se puede estancar en el proceso. Claro. Y Sí, es yo que la creo eso es lo motivación, que le falta a la gente, eso, esa fortaleza mental. esa porque tú fortaleza, estás que lo mencionando. confunde con motivación, es como si uno tuviera la motivación, uno no va a tener la motivación todos los No, días, pero uno sí obviamente tiene no. que tener esa disciplina, esa perseverancia y esa mentalidad fuerte para hacerlo todos los Pero días. ¿cómo vas a convencer a un pelado Claro, que quiere fama, reconocimiento, dinero, números? ¿Cómo lo convences de eso? es cierto. Es complejo. Y es que quiero mencionar esto, y es que, bueno, algo que nos trae, digamos, a colación es que las redes sociales se han convertido precisamente para mostrar todo lo que estamos haciendo, cómo nos están viendo, y nos sirve también como hoja de vida para mostrarnos que realmente estamos como en esa disciplina o en ese enfoque que de pronto buscan muchas marcas. Pero es que siento que hasta las marcas se fijan más por gente no deportista, gente que hace estupideces de pronto en Sí, redes total. y prefieren que lo represente una persona como esas más no como antes era verdaderamente el deporte, ¿no? Por mérito y por un real reconocimiento, ¿no? Por sus objetivos, por las Claro. cosas que ha conseguido y demás. Bueno, Es un tema heavy. sí, es un tema heavy. Y digamos, Eric, ¿tú qué piensas en cuanto a eso? O sea, ¿cómo ves ahorita el deporte, el deporte también paralímpico, como lo estás viendo de pronto actualmente en Colombia y en el mundo? Pues generalmente cuando, bueno, yo competí o sea, el deporte paralímpico durante 3 años, donde pues me la gocé, pero a la parte, o sea, el deporte, o sea, hablar como las cosas como son, Sí, sí, hay sí. mucha rosca, ¿sí? Entonces, es que eso como tal, o sea, digo que es el pilar fundamental de los deportistas donde inicialmente existen. Claro. Porque tú puedes ser muy bueno, pero a nivel, por ejemplo, yo cuando, pues claro, inicié en el deporte motivado, donde o sea, inicialmente me van a arreglar una supuesta bicicleta. Entonces, pues claro, yo full De motivado. patrocinio, como... Sí, Ajá. Uy, de qué la nota. liga. Entonces, pues... ¿Eso es caro? O sea, démosle contexto a eso. ¿Eso es caro? De pronto una No, bicicleta. bicicleta de ruta, sí. ¿Cuánto, ¿De cuánto pista? puede estar? La más barata, ponle como una buena, para ir unos 3,5 4 en adelante. En adelante. Porque ese deporte es carísimo. Lo que es el mantenimiento, las ruedas. Por ejemplo, cuando tú vas a entrenar, tienes que, para comer, cuando tú vas a carrera, tienes que correr en ruedas de aspa. Esas ruedas son carísimas. ¿Y cuánto duran esas ruedas? Ponle como, o sea, depende como las ruedas de aspa, Sí. depende como el uso. Pero igual, por ejemplo, una vale como 2, 3 millones. Porque si es en carbona, Puede vale. ser. Yo es sigo de- con mi balón.
Pero de ¿eso, 80.000 pesos. eso sirve también para pista o es distinto? ¿Sí? Pues hay unas para ruta y otras para pista, porque Las las de de pista pista sí son más son caras. todas. Sí. Pero esas sí les daba la liga, pero para competir, o sea, se la prestaban, pero para competir como tal. Ah, o Bueno. sea, no tenías bicicleta propia de pista tuya, no. Ah, no, a mí me la prestaban como Ay, tal. entonces, ¿qué pasó? Te estaban intentando Bueno, como... entonces, por ejemplo, bueno, como porque yo era inicialmente, o sea, si yo fuera seguido, porque yo siempre, o sea, quedaba de segundo, plata, bronce. Ok. O sea, fue como, o Ahí sea, al viene- día de hoy, porque ya me retiré hace como más de 8 o 9 años. Sí, sí, O sea, sí. si fuera seguido, pues sí estuviera como representando como a Colombia. Porque Claro. a nivel nacional sí, Lo hiciste muy bien. sí. O sea, mi último deporte, o sea, lo que realmente, como o sea, el factor principal que me retiré fue inicialmente donde, pues bueno, o sea, competí normal, pero a la medida del tiempo no. O sea, no, fue como, desfallecí porque Ok. inicialmente el entrenador al último me decía, bueno, si quieres porque el sistema paralímpico, o sea, te ponen como diferentes categorías según tu discapacidad. Ah, sí. Sí. O sea, tú Vamos a no- explicarle a la gente más o menos. Sí, 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 mire, por ejemplo, en el categoría, por ejemplo, de ciclismo, hay de C1 a C5. Por ejemplo, la C1 es la discapacidad como más leve. Ok. Por ejemplo, C2, C3 es la discapacidad como más severa, por decirlo así. Listo. Y actualmente, bueno, yo conocí, bueno, en ese caso, por ejemplo, Mochoman. Ese, por ejemplo, es un crack. Sí, sí, sí. No, Qué es un gran creador nombre. es un creador de contenido para Sí. que lo busquen. Sí, sí, O sí. sea, eso fue un militar que, o sea, fue por una bomba que no tenía los dos brazos, Ok. un solo pie y una sola vista. Y un día duro. me hice manejar carro, un día me le subí, Ah, pero yo tengo una historia con este del hombre. Sí, sí, sí. queda pero paila, o sea, me impresioné. O sea, ver eso y plasmarlo, o sea, que, ay, no, no. O sea, uno debe presentar como, no con palabras, sino con hechos. Claro, bueno, ese es otro. Y bueno, por eso para no desviarme como de la historia como tal. Bueno, me prometieron la bicicleta como tal. ¿Quién? La gente quiere saber quién. ¿Cómo es Eric? ¿Cómo es? No, no, no. No, mentira. Claro. Profesor de la Liga de Bogotá, nada más. No, no, esto se va a ¿Qué quedar año? entre ¿Qué año? nosotros. El Claro. profesor de la Liga de Bogotá. Sí, Pero sí, sí. ¿qué años? Lo importante Ah, es el año. ok. Para buscarlo. Sí. Porque profesores pasan muchos. Porque bueno, cuando bueno, le estaba explicando sobre las, bueno, diferentes como categorías. Ah, sí, estábamos. Pero en todos los deportes funciona igual. C1 a C3, ¿me dijiste? A C5. De C1 a C5. A C5. Ajá, esa es como las capacidades físicas. Por O sea, ejemplo, es que no recuerdo, hay una de T de discapacidad cerebral. O sea, ¿has visto como hay Sí, deportistas sí, sí, sí. que tienen 3 llantas? ¿Se las has visto? Ah, sí, 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 he visto. Mentiras. Ajá. Es que, digamos, eso, bueno, yo también estudio gestión deportiva y sé un poco el tema de cómo se estructura eso. Entonces, básicamente, el deporte paralímpico ha tomado mucha fuerza, pero lo que dice Eric es muy cierto. Destinan de pronto más recursos a ciertas discapacidades que lo necesitan más y lo ameritan más. Entonces, Ah. por ejemplo, si ven que Eric no tiene una discapacidad tan grande, Ujú. a comparación de alguien que tiene de pronto una discapacidad en el cerebro, por ejemplo, Ujú. pues lógicamente el apoyo va a ser más para él. O sea, Entonces, está bien distribuido en el deporte. ¿O no? pues, Pues- no sé si bien porque debería ser equitativo también. Ah, bueno, sí, no deberíamos debería ser discriminar por la discapacidad, exactamente, sino. tal Ok, cual. bien. Te entiendo. Sino también el, por ejemplo, ahí está la otra como cara de la moneda. Por ejemplo, había unas discapacidades que eran más altas. O sea, te ponían o sea, a competir con personas que tenían o sea, una discapacidad muy leve. Y por ejemplo, o sea, ganaban fácil. Uy, Es claro. donde la gente Es pues... como lo del trans, güey. ¿Sí has Ah, visto? uy, en el deporte. Claro, Ah, bueno, pero exacto. ese es otro tema. Ese Sí, es otro sí, tema sí. que no Eso queremos está tocar. re- pero sí, sí. sí, sí. Entonces, pues ahí está como, pues, la parte como mala del deporte, porque, o sea, tú puedes ser muy bueno, pero, o sea, en la parte, o sea, lo que es la discapacidad o el Sí. deporte paralímpico, o sea, Pero- eso es lo que la gente no habla. Pero tú dime, ¿cómo se controla eso? El profe, tú dinos cómo controlarías unas categorías así con... No, pues, es que lo que te digo, eso, digamos, el control no lo tienen los profesores ni los que están cercanos al deportista, sino los que están Son arriba, ¿no? metodólogos como tal. Claro, Uy, los bueno, metodólogos se clasifican. y por encima de los metodólogos están las personas que distribuyen los recursos. Mm. Y eso Claro. es por asociaciones y todo lo que tú quieras. Y es muy complejo pues que uno como entrenador tenga voz Bueno, ahí. sí, es cierto, es cierto. Sí. Por ejemplo, en un punto cuando yo corría a Boyacá, pues una anécdota, o sea, otro profesor. Pues, La semana que es malas manos. Sí. sí. un poquito. Sí, no, él me comentó, ¿Él tenía nombre, el profesor? no me acuerdo. Ah. No, era un ciclista muy reconocido. Ah, Sí, uy. sí. Ok. Porque él ya se dedicó pues como entrenador, como Ok, tal. ok. Bueno, estamos en Boyacá, estamos en, pues íbamos para una competencia y
como tal había, o sea, lo que te comentó ahorita, la metodología. Sí. Por ejemplo, hay una persona encargada, o sea, esa persona te, como te categoriza según tu discapacidad. Él me comentó, no, hágase como el medio loquito, para que lo pongan. O sea, Ay, como no él, te sí. creo. O sea, como, sí, o sea, como ¿Y cómo pasarme, Hiciste el intento, se me un Eric. cuento. ¿Hiciste el intento? Me decía como Porque a veces el le hueco, falla. el güey. ¿De verdad? ¿Sí lo hiciste? Pues yo era pelado. Yo, o sea, me dijo, hágale, porque usted con esa categoría va a ganar más fácil. Ay. Y pues, y como Uy. tal, por plata, y usted cuando gane oro, pues le van a pagar la Liga de Bogotá. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, ganas plata o oro, pues la Liga Claro. te paga ¿Ah, sí? un ingreso mensualmente. Ah, chévere. Sí. Yo no conocía ese tema. Sí. Pero es complicado porque Entrar. no es la gran cosa. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, lo que te comenté ahorita. No te creo. Digo, hágase es que como me el- imagino esa escena. Diciéndole, hágase el medio loquito. ¿Pero qué hacía para hacerse el medio loquito? ¿Qué Pues yo le repetía mucho las cosas y yo decía, ¿qué? hacía? Tartamudeaba. Y hablaba, o sea, hablaba cualquier cosa sin sentido. O sea, ¿De es verdad? que- No. Y finalmente, no, usted está bien, mijo. Así me respondió. Ay, o El sea, man, ¿pero eso te la le- pillaron? Pues No. claro, porque el man, o sea, yo nunca comenté que fue el profesor, sino Obvio, hacérmela obvio. y usted tiene las capacidades y hágale una, así. Una Ay, no, experiencia. pues es que esa gente también tiene que estar pila porque se deben presentar muchos casos de esos. No, en eso como tal, pues, o sea, lo que es el deporte, o sea, en ese ámbito, Sí. o sea, la verdad es muy crudo como tal. Y pues como era como tan peladito, bueno, hágale. Bueno, estás llevando mucho la historia de quién no te dio esa bicicleta, quién no te apoyó en la bicicleta. No terminaste de contar. Toca soltar un nombre ahí. Tengo que Bueno, soltar un bueno. nombre, que caiga alguien de la Liga de Bogotá Ah. del año 2000. 17 por ahí. No, 16. antes. 2017, 16 más o menos. Toca buscar ahí la data. Bien. Bueno, Bien, bien, inicialmente, bueno, fue la historia que, o sea, que me desencantó porque, o sea, lo último que me comentó, bueno, Eric, o sea, si usted, o sea, o sea, he tenido como 2 años, o sea, ganando plata y bronce, bien. Me dije, pues, Eric, hay un nuevo deporte que, o sea, es nuevo, ves como es un deporte muy nuevo, o sea, hay muy pocas personas con discapacidad, que es el triatlón, como tal, Ok. paralímpico. Duro. Digo, se mete, se mira cómo le va y o sea, todo fue como el tema monetario, ¿sí? O sea, como, o sea, fue como a la medida que uno fue creciendo, o sea, Sí, uno sí, ya pues, un diferente pues para una o visión de las cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Pero todos se la metían por plata. O sea, ahí donde yo les decía ahorita, O sea, plata o pasión. Oye, O sea, pero es que desde exactamente, chiquito tal cual. entonces les están cultivando. eso me estoy dando cuenta. Oye, Y por ejemplo, no son problemas de, o sea, sino en sí la sociedad, sino como tal, bueno, pasó ese, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas. sí. Y donde, pues, el profesor, pues, métase. Y yo, pues, como era tan peladito, Claro. bueno, hágale, de una. No. Es que yo creo que los vacíos que tenían esos entrenadores inculcaban en los chicos que de pronto tenían esa pasión de por medio Sí, sí, y sí. generaban ese trastorno por el dinero o por otras cosas. Claro, y yo me pregunto dónde está ese control hacia esos formadores. Claro. Porque se Es que es la crían, base de se todo, crían en literal. esto y después van y se hacen los locos con otra gente. Y como si nada. No, sí, claro, y pues como tal, bueno, fue como me dejé llevar. Sí, cuando uno, por ejemplo, Claro. a la medida que uno es pequeño y toda la Y cuestión, es que uno ve al profesor también como alguien. como un líder, o ejemplo sea, a seguir, sí, claro. o sea, con algo para dónde vas. Un entrenador es una guía. Ujú. Entonces, como tal, me dijo, pásese. Y, por ejemplo, como al mes siguiente, empecé a nadar. Yo nadaba, por ejemplo, allá en las, de la 68, que es la piscina profesional, Ok. que es la más como Olímpica. larga, olímpica. Y bueno, fue como, o sea, mi primer mundo como a la natación. O sea, el profesor que tuve ahí fue, o sea, ese me construyó el carácter porque él me decía, o sea, si no lo hace bien, se va. O sea, por Uy, ejemplo, era un, o sea, un fuerte. entrenador, o sea, ahí sí fue como diferente como carácter, o sea, yo digo que cada tipo de como entrenador tiene su forma Claro, sí. como De liderar y de liderar. dirigir en cierto Ah. Bien, Ajá. bien, bien. Bueno, y Pero esa fue la primera inmersión de pronto en natación, en el deporte Pero de la tocaba natación. el contexto, porque natación hace parte del triatlón. Sí. ¿No? ¿Qué es un Ajá. triatlón? Ah, Para ok, la bueno, gente sí. que no sabe. bueno, en ese deporte pues inicialmente son 3 deportes, o sea, principalmente es la natación, está por ejemplo el atletismo y Bien. la bicicleta. O Todo sea, el son mundo- 3 Entonces, deportes. natación, bicicleta Y, por ejemplo, Running, el trotar. el trotar, y el trotar. atletismo. Atletismo. Ujú. Sí. ¿Y eso se hace por kilómetros? O sea, ¿todo se hace de una? Sí, por ejemplo, bueno, o sea,
duré como 5 meses. Sí. Bueno, Eric, si usted es muy nuevo, vamos a hacerle eso, le metimos a la natación, a la bicicleta y el atletismo, o sea, inicialmente, porque, o sea, diferentes categorías, por ejemplo, cuando yo, pues, corrí, que fue en Cali, o sea, tú nadas 750 metros, Uy, o no, sea, eso es mucho, casi. en aguas abiertas, o sea, Eso te iba a decir, mar abierto, ¿es eso? ¿O qué? Ah, ¿eso es mar abierto? Claro. yo o sea, ¿Y te dan flotadores de estos? Nada, nada. No. Claro, cuando llegamos a Cali, pues claro, yo tenía mucho miedo porque, o sea, como, "Jue madre, o sea, es una piscina, ¿sí? Sí, sí. O sea, hasta que... Y el entrenador, o sea, yo que el entrenador te da como el voto de confianza, ¿sí? O sea, debe ser muy seguro para no darte como esa inseguridad, ¿sí? Porque inicialmente yo, pues, claro, tenía miedo, porque imagínate nadar en aguas abiertas, pues, es O sea, a una los cosa de 5 locos. meses te mandaron de una vez para Cali. Sí, de una vez. Uy, no, muy duro. Muy Ajá. duro, muy duro, muy duro. Y claro, yo cuando, bueno, son 750 metros de, o sea, por ejemplo, en natación, por ejemplo, tú sales de eso y tienes que, o sea, correr en bici, Sí. por ejemplo, como tal, son como unos 5 a 6 kilómetros como tal. En bici. Ajá. ok. Y ya, por ejemplo, ya lo que es el atletismo, te ponen como ya los 12 kilómetros como tal. Y todo se hace de chorro, o sea, haces los Sí. 750 metros. ¿Haces cuánto en bici? ¿6 kilómetros? Ajá, 6. ¿Y 12 kilómetros corriendo? ¿A ti cómo te hubiera ido? Yo se lo había dicho, ¿no? Es una meta que yo tengo de vida ¿Ah, sí? también correr una cosa de esas. Pero es que ahí va lo duro del tema. O sea, este man es un teso, porque lo hizo en 5 meses. Normalmente una Bueno. preparación de esas dura 1 año, 2 años. Claro. Y que de segundas. Claro, esa experiencia fue una nota. Bueno, pero entonces digámosle a Carlos que nos dé una fecha de cuándo va a ser ese compromiso pero- que ya lo dijo en Epa, público. si es que Es que estoy saliendo de una lesión, muchachos. Ah, Sí, sí, es de duro. corazón, sí, que es sí. muy No, de dura. aquí bueno, hay una a finales de año que se hace en Cartagena. En es muy Cartagena, uy, famosa. el Ironman. ¿Sí? El Ironman. Uy, Pero es tú quieres hacer brutal. esa. Sí, pero lo tengo. Pero mira, ya tenemos el profe, lo hizo en Epa. 5 meses para Yo que... también ¿Sí? o sea, me voy a plasmar para la siguiente año. Vamos. Bueno, vamos. aquí ya lo están diciendo. Cartagena 2026. Yo hoy Epa. los acompaño, los grabo, porque Epa. me gustaría ver eso. No, pero hágale también. No, no. Bueno, y que entonces, bueno, 5 meses, uno ahí prepárese Tiempo 5 meses récord. para eso. Tiempo récord. Claro. Ahí donde, por ejemplo, o sea, el entrenador en ese momento de natación me construyó el carácter, la disciplina y la mentalidad. Bien. Por ejemplo, si o sea, inicialmente en los entrenamientos me comentaba, o sea, si, o sea, tienes que nadar con técnica, o sea, no es solo nadar, cruzar brazos y ya, no, eso es más que eso. Uy. Entonces, donde, o sea, digo, hombre, si usted no lo hace bien, chao, o sea, así. Y me gritaba, o sea, el man gritaba, hágale así. Entonces, Bueno, yo estoy de acuerdo que los profesores sean así, o sea, tengan esa como autoridad. Sí. Obviamente en dedicarle ese esfuerzo a uno, gritándolo a uno, yo creo que uno lo hace, pero es que hay gente que tiene la mentalidad muy suave, entonces no le va a caer tan o bien sea, eso. esa parte como están para los como deportistas tibios. Eso, Pero frágiles, a la sí. medida que uno va creciendo, pues ese tipo de contextos, o por ejemplo, uno, o sea, uno, ¿qué puede hacer? ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. Pero bueno, pero yo creo que la presión, eso te lleva como para crecimiento. Correcto, O sea, esa si tú presión. te incomodas, vas a crecer. uy, no, qué chévere. Pero bueno, y en ese entonces tus papás, en base de pronto a ese nuevo deporte que estabas haciendo, ¿cómo era de pronto el apoyo de ellos? ¿Ellos qué pensaban en cuanto a eso? No, o sea, fíjate que los pilares como tal, pues mi papá me acompañaba a los entrenamientos, me motivaban. Por ejemplo, mi mamá me hacía los desayunos en las mañanas. O sea, fueron como un Bien. pilar. Cada día mi mamá me dice, Eric, ¿por qué no? O sea, retómalo. Claro. Por ejemplo, así como cuando estaba estudiando también, por ejemplo, acá en la alcaldía de Chía, hay, pues bueno, unas personas. Uy, Uy, no, pero este man le tira a todo También, el sí, mundo, sí, sí. güey. Acá sin pelos en la lengua. Ojo que acá estamos en. Uy, tema delicado. Sí, 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 Pero sí, bueno, sí. ¿y qué? Bueno, como a la mía, bueno, fui conociendo personas porque son el tema del deporte, o sea, Sí, tú sí, sí. conoces un ámbito pues grandísimo como Es tal. gigante, claro. Ajá. Y pues inicialmente fui conociendo, bueno, la Liga de Alcaldía de Chía Bien. y yo por esa época pues yo estaba en la alcaldía pues de Bogotá como tal. ¿Pero estabas ya viviendo aquí en Chía, no? Sí. Ah, ok. O sea, yo en Chía y entrenaba hasta Bogotá mi papá. O sea, yo terminé de estudiar y mi papá me llevaba todos los días al entrenamiento allá en la pista en Bogotá, Bien. que cae en ese leitere. Ok, ok. Y bueno, hay personas que, bueno, me decía, Eric, cámbiate de liga. O sea, acá te damos esto, esto y esto. Hijo de pucha. Sí.
¿Y o sea, te motivaron y lo hiciste? O sea, llegaste a representar a Chía. No, como tal, fue con por decisiones que mi papá me decía, no, haga, o sea, siga, siga así. Claro, Porque los que están en la selección Colombia, pues, de ciclismo, pues, la mayoría eran de la Liga de Bogotá. Claro. Era más escalón, Sí, Bogotá. Ajá. Ah, no, claro. Pero bueno, y en ese lapso, bueno, ¿cómo te fue allá representando en esa triatlón en tiempo? ¿Eso se califica por tiempo? Sí. Como tal, sí, pues, como el tiempo y la posición, porque tú, por ejemplo, o sea, cuando tú empiezas a nadar, todos al tiempo. O sea, es que sí, de eso salen correr. todos. El que llegue primero. El que llegue primero, no ¿Y es de cuántos tiempo. eran? En mi categoría eran como unos 10 más o menos. Ok, ok. O sea, cuando empezó el pitazo, ¿Y tenías corran. compañeros ahí? ¿Conocidos? Uno que le faltó una piernita. Ah, digo, fácil. ¿Cómo corría? El man corría con un pie. Duro. Sí. Ay, no te creo. Duro, duro. Pues inicialmente cuando fue a nadar, pero ya cuando lo que es el atletismo, Sí. ya él tenía una prótesis, pero Ah, ok, el man ok. muy perracoso, él corría. Y por ejemplo, hay otro que se me va la palabra, ese salió en el desafío del año pasado, es Ok. bueno, ese corre maratones y también le falta otra piernita. ¿Y él El man- también participó? Sí, también. Uy, no, qué duro. Bueno, ¿y cómo te fue entonces ahí? ¿De Bueno, qué llegaste? ¿De qué el posición? pitazo de una, claro, yo salí del agua, pero mareado. O sea, cuando tú nadas, o sea, cuando tú, o sea, como, o sea, ese cambio, Sí, sí, sí. o sea, yo, pues, cuando lo sentí, pues, claro, yo no me voy a desmayar porque esa sensación es muy, ¿Y no tenías un día como de prueba? ¿Uno no tiene...? no. Uy, no puede ser, muy duro. Y encima con la Muy duro, muy presión, duro. ¿no? Y que poca preparación, o sea. No, sí, sigo diciendo que poca sí, preparación. claro, total. Fue la presión y como tal, bueno, o sea, cuando inicialmente en los pies te ponen como un chip. Claro, eso era como también, o sea, uno se sentía como raro, como tal. Sí. Pero, o sea, salís agua, listo. O sea, mi fuerte no era natación, mi fuerte era la bici. ¿Y ahí ya cómo le veías? ¿Ya había salido gente? Sí, yo que salí como de penúltimas del agua, ya pailo, o sea, mi fuerte, Ah, claro, porque yo nadaba y pues no sentía Claro. que me movía, pero cuando tú nadas en aguas abiertas, Mm. es porque tú no nadas con algún horizonte, o sea, uno se pierde más. Uy, no, pues claro, qué tiene un miedo. punto fijo donde. Pues, Sí, hay como unos como conos grandísimos, o sea, que, sí. pues, que flotan, y pues uno se guía gracias a eso. Uy, bueno, saliste. Ahí Sí. ya estabas de penúltimo. Sí, baila, Ahí mal. que dijiste, no. Y decía, no, o sea, yo, paila, ya perdí. Tomó Sí, agua. parce, o sea, lo último que, o sea, fue como la mentalidad como tal, dice, no, últimas, vi que penúltimas y últimas, o sea, me motivé, pero cuando tú la gente que ve, dice, vamos, o sea, uno, o sea, o sea, me motivó más, o sea, con esa bici, o sea, por ejemplo, me puse el casco, por ejemplo, inicialmente, bueno, otra experiencia, yo cuando, pues mi papá me acompañaba, pues, a montar bici, allá en la pista, pues yo no sabía ponerme el casco, pues, con una mano, o sea, como ponerla... Claro. Y entonces, él siempre me ayudaba como tal en esa época. Y hay otro, pues, chico que, bueno, que le decía es mocho, o sea, no Sí. le falta un bracito. Sí, sí, sí. Me dijo, hágale, que hijo de putas, usted puede. Y así. Claro que si le diga a uno que. O sea, que. O sea, inicialmente fue como la mentalidad que el man, o sea, no, hágale que usted puede. Claro. Claro, como dejar que la gente piense, o sea, por ejemplo, una discapacidad física, Sí, sí, sí. te echan lástima. Obvio. Bueno, esa experiencia y ahí aprendí. O sea, ahí donde como tuve esa experiencia en como de defenderme como tal, o sea, sin depender de alguien más. Bien, bien, Y bien. así prácticamente es la vida, ¿no? No, es que es duro, claro. Es duro y obviamente forjar esa mentalidad lo lleva los años. Pero algo que quiero también tocar y se los pongo en contexto es que de pronto muchos de los deportistas que obviamente alcanzan, de pronto puede ser un nivel top y que siguen obviamente más adelante, se encuentran con el panorama de que son personas reconocidas, son personas que les comenzaron a entrevistar, son personas Les que llega la riqueza que él les mencionaba. llega la riqueza, llegan de pronto ya los frutos que uno Sí. veía lejos de pronto, pero ya entran de pronto ahí, hay casos como el que les quiero mencionar, que no sé si se acuerden de Maradona. Ay, ¿quién no sabe? Claro, es un ídolo. Un ídolo. Cultura general. Uy, el ídolo del fútbol, de verdad. Es que Sí. tiene esta religión en Argentina, ¿sabías? Uy, Hay una sí, iglesia de Maradona. correcto. Vea, pues no sabía. Sí. Entonces, Maradona, o sea, Maradona llegó a un nivel de, o sea, de Dios, porque lo diosifican Sí, de una total. manera, las personas lo aman allá en Argentina, obviamente, si precisamente él tiene una iglesia es por algo. Sí. Pero ¿qué pasaba con Maradona, Carlitos? Cuéntanos cómo es Maradona. Yo siento que el descontrol, ¿sí? Un tipo de vida donde tienes absolutamente todo, tienes el reconocimiento. Lógicamente llegan muchas personas por interés también a tu vida. Uy. Mujeres, bueno, no discriminemos tanto mujer, pero sí muchas personas que
te dan otro tipo de enfoque a tu vida, ¿no? Yo siento que esa gente, claro, o sea, se abre totalmente a mundos que no Distintos. conocen aún, Correcto. distintos, y los llevan al fracaso, que pasó con Maradona y con muchos más deportistas. En este Correcto. caso, Eric, te queríamos preguntar, A nivel psicológico. así, sí, exacto, ya de pronto tu profesión, ¿sí? ¿Cómo se trata de eso? ¿Cómo lidiar con esas malas amistades, con esas malas personas que llegan a la vida cuando uno ya logra sus objetivos? ¿Cómo es ese proceso? Pues yo digo que desde como la experiencia, porque cuando yo montaba pues bicicleta, el tema del deporte, Sí. yo inicialmente a mi papá pues yo le decía, no, yo tengo ganas de ir a tomar, o sea, desde los Ok. 15 años. ¿Te dieron ganas de ir a tomar? O sea, no, fue como una experiencia. Normal. O sea, yo empecé a tomar desde muy joven, la verdad, o sea, muchas pues borracheras Sí, sí, como sí. tal. Y ya no, pues yo quiero salir, bailar. ¿Pero la- eran por qué? ¿Por tu círculo? O sea, porque yo le digo que la presión de tener como esa experiencia, ¿sí? Ah, ok. Y a la parte de hoy, pues ya que me como esa época, pues de placer. Sí. Ya que, Carlos, pues que me comentas, digo que el placer, o sea, y se han llevar como de esos diferentes tipos de cosas y pues dejan, o sea, no son ellos mismos porque se dejan llevar por las cosas fáciles, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede hacer un muchacho, de verdad? Porque creo que, bueno, es que a esa gente le pasa también cuando grande, pero uno cuando más joven es cuando más la embarra y es que se deja guiar muchas veces por esas amistades. ¿Uno cómo puede hacer para tener ese control, ese horizonte? Es complejo. La verdad sí es un tema denso, la verdad. O sea, por ejemplo, yo solo te lo digo. O sea, si tú estás, por ejemplo, con 5 borrachos, ¿quién va a ser el sexto? Uy, bueno, Berta, esa es pura frase de mamá y es toda la verdad. La verdad como tal. Es la verdad, O sea, es si la tú, por verdad. ejemplo, te juntas, por ejemplo, entre 5 exitosos, gente que, Sí. o sea, que tú, por ejemplo, quieres llegar a eso, ¿quién va a ser el siguiente? Porque es la presión de tú llegar a eso. Como tal, pues, como todo mundo, o sea, comete muchos errores, pero a la parte de me dejar llevar por los demás, sin tener como un criterio propio, como por la presión social en esa época como tal. Bueno, yo les pregunto a los dos. Yo siento que es que el entorno está distorsionando como tal el propósito del deporte. O sea, Creo que y eso se usted... perdió hace mucho tiempo. Pero- O sea, el propósito como tal, sí. Y hay un factor del que se haya perdido, o sea, hay un O momento sea, exacto. pero ¿qué consideras como un propósito? ¿Qué es propósito para ti? En el deporte, yo lo veía, o Sí. de pronto no lo inculcaron desde antes, es como una superación, ya sea física y mental. Entonces Sí. yo lo veo como superación física y mental que lleva su trabajo y su constancia, su disciplina, sino que siento que ahorita está muy distorsionado porque el deporte ya lo estamos viendo como hasta como con una carrera pero juvenil que cualquier chico quisiera tener, pero es por la vida que llevan esos deportistas y es por la vida que Por el hacen y estilo que de nos vida, hacen sí. ver a través de una pantalla. Es que es un tema que se distorsiona mucho, porque digamos el propósito efectivamente puede ser una meta, un objetivo que la persona tenga, en este caso el deportista. Antes era lograr un reto deportivo, ¿no? Venga, yo quiero Correcto. llegar a ganar una Champions, un ejemplo. Eso sí. Yo quiero llegar allá, pero creo que eso lo vamos a tocar en otros capítulos para que estén ahí Sí, sí, sí. conectados. Vamos, hay muchos jugadores ahora que distorsionan esos objetivos que son muy bacanos, que yo creo que cualquiera acá quisiera Obvio. tenerlos, por el dinero, por la fama. Entonces siento que el propósito se distorsiona mucho. Y es Sí, que se cambió pierde. desde la perspectiva de que tú dices, uy, no, yo quiero ser como la Yamal, es por tener esa cantidad de vida de lujo que tiene, Exactamente, más no claro, por total. de pronto esa pasión con la que vive el fútbol y todo Ujú. eso. Pero es también culpa de los deportistas de cómo nos muestran el deporte a través de Ay, ¿tú sus crees? redes. Sí, claro. Es que como tal, o sea, lo que son las Idealiza redes mucho. sociales, Bueno, Eric, te voy a presentar una temática que tenemos nosotros que es tirar factos. Tú ya has tirado muchos factos a la Liga de Bogotá, por cierto. epa, Y aquí, Saludos. y aquí, y aquí en Chía. Quiero que nos tires un facto en el tema que estamos tocando, que obviamente va a irrumpir a muchas de las opiniones que siente la gente, pero que es la realidad de la cosa. Tú dijiste una realidad y qué feo porque yo no lo sentí así, que inmerso en ese deporte, o sea, se ve tanto o está irrumpido esa corrupción de hasta los mismos directivos Sí. en corromper a un niño que no sabe precisamente todo eso por el tema del lucro. Entonces, tíranos un factico ahí de pronto que quieras tocar. bueno, inicialmente, bueno, hoy tocó. Por ejemplo, un entrenador que duró hartos años como seleccionador. Va a quemar a los entrenadores. Que tiene al lado a uno. Porque Sí, No, uy. que antes es mi amigo. Sí, sí, sí. y sabe que hablar Pero es para que no
Cometas eso, Carlos. No, claro. Bueno, era el seleccionador, él, por ejemplo, él era el que le escogía quién, o sea, quién sí, quién no, y ya como para pasar a la selección de Colombia, ¿sí? ¿A democracia? Ajá. Como Uy. tal, pero eso es dependiendo, ¿no? Pero a lo que yo voy, el famoso Chepe Castro, Ay, no. sí. Como tal, pues fue como, o sea, cuando yo viví ese momento, Sí, esa sí. rosca tan berraca, o sea, como cuando yo me retiré unos 1 o 2 años más o menos, lo echaron. Lo echaron, o no sé, o sea, lo cambiaron. Lo cambiaron, sí. Como tal, porque ya todo eso era muy, o sea, una corrupción, pero Qué donde ya, por feo. ejemplo, o sea, yo hablo por todos los deportistas que son paralímpicos hoy en día, o sea, la corrupción por falta de apoyo. O sea, o sea, había desmotivación, por ejemplo, había personas que no tenían prácticamente nada y te ponían en esa categoría, pues tenías pues muchas desventajas, ¿no? Demasiadas. Entonces, pues, Uy, no, ya tiró muy duro. Ah, sí, yo creo que la traducción del facto es que la corrupción está por encima de todo en el deporte. Y inmersa en el deporte también. No, sí, Pero siempre porque va a el estar. deporte igual trae mucha plata, ¿no? Ah, lo que yo te decía ahorita es una industria. El deporte se puede ganar dinero por parte y parte. O sea, Uy, no, no, el no. deportista y el deportista trae muchas más cosas. Y ahí también es el juego de intereses, ¿no? El juego de intereses, Claro. correcto. Bueno, ahora tira tú uno, Carlos. Tírale uno a los deportistas, porque Epa, de todos una. tirándole a los directores ex deportistas. y ex deportistas. ¿Deportistas? ¿Tú también fuiste deportista? ¿Y No, por no, qué? no, tampoco a ese nivel, no. ¿No? A mí me hacían correr en Melgar Pero haciendo qué? Sí, sí, sí. en una piscina de 3 metros, mi mamá con unos flotadores aquí a los lados, Sí. pero era lo más duro que yo hacía en mi vida. Pero no. Uy, Un a ver, facto. vamos a tirar un facto. Está complejo, no lo tenía preparado, pero así. No lo tenía improvisando. Nada de preparación, Voy a eso es decirlo. natural. No, sí, ahorita es un facto duro. Uy, ¿Preparados? preparados. De una. Y te incluye Tomen- para los dos. Uy, Uy. tomen clip de esto. Ahorita el mayor de los trofeos para un deportista incluso es más una mujer que Uy. un campeonato de fútbol, por ejemplo. Uy, no puede Sí, ser. factos de factos, sí. Mira, yo he estado en muchos equipos Sí. y prefieren irse con la novia, hacer lo que ellos quieran Sí. antes que ir al partido. Y puede ser una final. Uy, no puede Sí. ser. O sea, es culpa de las mujeres. Yo sí creo. Yo No, sí mentira, creo. no, ya, tema Tíranos delicado. uno, Eric. Pero, o sea, lo Uy. que tú dices, Carlos, o sea, es, No, es que es en lo serio. cierto. O sea, como Pero ya les es di- más carácter Va a del tirar hombre. otro facto de la vida. Uy, vas a tirar. Si ¿Por usted qué quiere- soy- Si usted quiere ser deportista, no Sí. puede tener una mujer al lado. Uy, Sí, no muy puede importante. ser. Sí, ¿Tú sí. concuerdas con eso? Sí. Pues, sí, no. Por ejemplo, o sea, yo que depende de la mujer. Porque, Si es de chía, no. porque hay mujeres que te alinean a tu propósito y hay otras que, o Uy, sea, no, que lo te alejan. tiraste muy un tema muy- duro. Nah, Es que es un tema igual que se puede ir muy denso, porque Sí. es cierto, es en la ecuación esa mujer que está haciendo en tu vida. Claro, pero ¿cómo consigues esa mujer? Claro, Es que Pero- estamos en lo mismo, en un contexto Sí, muy sí, sí. complejo. Bueno, ya es Pero otro yo tema. también pienso que es full distracción. O sea, un hombre, o sea, como tal, a la medida que uno es deportista y creciendo, o sea, Claro, entre es que- más como está el foco, o sea, cuando tú persigues algo y eres claro de lo que tú quieres Sí. lograr, o sea, cero distracciones. O sea, así sea por un tiempo. Pero mira que a pesar de los Buen años, dato. a pesar de los años, vas a tener como los resultados de eso. Porque Claro, en claro, el claro. proceso, a lo que es. Uy, no, qué nota. ¿Y el Bueno, tuyo? ¿El yo tuyo? quiero tirar un Cuéntalo ahí facto. rápido. Uno rápido. De no. una, de una. Yo siento que los deportistas, que no fui deportista, pero le voy a tirar a los deportistas igual, a veces son muy conchudos. O sea, son muy conchudos porque hay de verdad mucha gente que yo veo que tienen las capacidades, Uy, sí, que tienen factos. pues procesos económicos mucho más fuertes que otros deportistas. Y por conchudez de lo que tú dices, también deriva también a la pereza, Sí. a los amigos, parce, la disciplina les falta demasiado, pero yo creo que hace falta desde casa. Porque si uno desde casa es donde más uno se la pasa, en el ambiente donde más uno se la pasa. Si desde casa no tengo esa disciplina, su hijo no va a ser deportista. Donde mi mamá, o sea una perezosa, sea esto, yo no voy a hacer nada grande de pronto en la vida. ¿Y cuántos talentos no se han perdido por eso mismo? Correcto. Voy a tirar otro facto. Uy, Uy, pero- no, ya muchos factos. Ya voy a dejar sin liga a El Bogotá. último, el último. Epa, epa. Pues inicialmente, pues en base a mis experiencias, donde digo que la queja trae más queja. Ok. Entonces, o sea, papás que están viendo esto, o sea, pongan a sus hijos que coman mierdita. Hace Porque lo falta. tienen todo tan fácil. Hace O sea, falta. créanme que no van a valorar, o sea, el esfuerzo que sus papás hacen para que usted vaya a los Correcto. entrenamientos,
que, por ejemplo, que le paguen viáticos, porque uno inicialmente un deportista es invisible. O sea, Correcto. ¿quiénes son? Los papás, o sea, los principales patrocinadores como tal. Bien. Ah, bueno, qué chévere esa frase que dices, los principales patrocinadores, ¿quiénes son? Los papás. Los A papás. uno, a Sí. ellos es que uno les tiene que No mostrar solo en el resultados. deporte, en la vida. En la vida. Usualmente, ¿no? No todos, pero... Bueno, pero llegó la parte más bacana de nuestro programa, más bacana, Suéltalo. que es hacer un reto. Les tengo un reto a ustedes dos. Bueno, Epa, pero yo epa. participé en el anterior, les hicieron claro, les hicieron las preguntas hoy, claro, ustedes dos participan. Son ¿Qué toca hacer? A ver, cuente. especiales. Tenemos varios retos. Uy, depende. La vez pasada, para los que no vieron el podcast anterior, Vayan a ver. que lo invito a que lo vean, es que tuvimos un reto que lo tienen que subir en redes, pero esta vez lo vamos a hacer en vivo. Es que esa es la idea, eso es acá de una vez. Esa es la idea, eso es de No, pero una. ¿cómo hacemos para que participemos los tres? Porque igual tú no Bueno, perdiste pues la... hagamos 2 rondas. Bueno, hagamos 2 rondas, me O sea, parece. de una tú preguntas y una donde yo pregunto. Listo, y ya listo, está. listo. Entonces, la idea, Eric, la idea es, vamos a hacer una pregunta. El que responda bien, el que toque primero la campana tiene derecho a responder. Listo. Y el que acierta esa pregunta, responde y si está bien, el otro pierde. Pero lo vamos a hacer a 3 puntos o... Sí, el que complete 3 puntos positivos, 3 respuestas correctas, gana. Ya está. Eso, Y el me que parece. pierda, pues, Pero, pues, ¿qué tipo de preguntas? Del ámbito deportivo, ¿no? ¿Les Sí, parece? sí, deporte. Entonces, ¿quieres iniciar? Sí, tiremos algo de fútbol. Fácil. Eso, básico, algo básico. Tira algo básico. Ya sabes, el primero que toque. La campana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego que iba a Dale, tocar. Hágale. Ah, pregunta. Sí, no, tú no, preguntas. Yo inicio. Tú preguntas. Ah, bueno, listo. Ah. No, este está muy fácil. Es para que Bueno, ganen, hágale. para que ganen. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol en cancha? Uy, no, ¿cómo así? Mi deporte es el No. ciclismo, el fútbol paila. No, pues ya la tiró, ¿verdad? ¿Qué hacer? Sí, ya la tiene. Arre, la re- Respóndela. 11 players. Bien, in the bien, pitch. bien. 11 jugadores. Bien. Voy a tirar otra entonces. Uy, esta está buena. A ver, a ver. Deporte en general. ¿Cuál es el deporte más famoso en Estados Unidos? Fútbol americano. ¿Qué Ah. pasa? ¿Y cómo tú estás, papá? ¿Listo? Pero es que no dijimos el reto, pero bueno. Bueno, No, bueno. pues suéltalo ya. Es comerse un huevo crudo. Así, de una. ¿Lo trajiste? No. ¿No trajiste el huevo? No, el huevo crudo no. No, pero no lo traje no, porque hay un Eli. reto mejor. A ver, ¿qué es? Saca lo que trajimos. ¿Qué trajiste? Un cartón acá con unas vainas. Bien. Tenemos una Entonces, maquinita. tenemos una para hacer acá maquinita. unos degradados. Ven, préstamela. Pásamela. Bien, tenemos esta maquinita que es con la que vamos a hacer el reto de hoy. Vamos a Uy, emparejar. zonas. Oye, me acorté el pelo. Pero te dejaron mal. ¿Me van a trasquilar? Prefiero la al huevo. No. Esta va a ser el reto que se hace aquí, la línea enlace. Uy, Está no. fácil. Ah, bueno. Está fácil. En un tiempo atrás me la he hecho. Sí, bueno, vamos a volver a esos tiempos. Bueno, Digo flow. tiran las otras dos. Si pierdes 3 veces, ya, chao. Por eso, Tírame. No, me tienes que tirar una. ¿Otra? Porque yo Ah, voy listo. 2-0, claro. Listo. para ganar, claro. Voy a tirar la otra. Esta es para que ganes, Eric, de verdad. A ver. O sea, el 2-1. Si no, ya gano yo. Listo. ¿Cuántos jugadores o no hay jugadores? Es que ¿Qué? no más del ámbito del fútbol porque pues... No, dale un poquito de ventaja. Bueno, quiero preguntar, ¿el golf es un deporte olímpico? ¿El qué? El golf. Sí. Bien. Voy a tirar otra. ¿El boxeo solo se practica profesionalmente con hombres? ¿Quién tocó primero? ¿Tú? Le toqué. Claro. ¿Sí? Solo se. Ya respondió, ¿no? Bueno, si ya respondiste, ¿tú qué? Por eso dijo que sí se practica solo los hombres. Solo porque los si no, hombres. No, obviamente no. No, obviamente no. También está la Liga de Mujeres. Quedamos 3-1, también está la Liga de Mujeres, muy bien. Listo. Entonces, Entonces, pregunto yo Para él. preguntas. Bueno, para los. para ustedes Ok. dos. Para o sea, ustedes si dos. usted ya vuelve a perder, paga. Baila. O sea, si Eso, hace algo, hágale, se hágale. deja, ¿listo? Bueno, tengo una pregunta, muchachos. Ya hablamos de Estados Unidos, el deporte más importante, ¿no? Sí, eso sí. marca, eso marca. Sí, esto marca. Que era el fútbol americano, Sí. ¿cierto? Sí. Hay un segundo deporte. ¿Cuál es ese segundo deporte? Más visto en Estados Unidos. Uy. Al tiempo, bueno, ¿Cuál? ¿La El repites, por favor? segundo deporte más importante o más visto en Estados Unidos. El atletismo. No. Este man, ¿qué deporte sabe?
¿Cuál es? Papi, el béisbol. ¡Es el béisbol! ¿O tú tienes más la respuesta? No, ¿Cuál es? huevón. ¿Cuál es? Es el béisbol. No me lo puedes mentir. Pues yo tengo en mi data básquetbol. No, uy, bueno, también. En mi Claro, data, claro. en mis libros aparece el básquetbol. ¿Qué dice la gente? No, yo digo que béisbol, es el No, país la del NBA, béisbol. pero- Pues yo sé. No, yo que el rune porque imagínate. Pues no. La página se va a punto por seguro. Ya, sí. Otra, No, otra, otra. muy Con duro. esta mueres. Con esta pregunta, chao ceja. ¿Es toda la ceja? ¿Sí? O sea, con esta pregunta ya, Sí. ya paga. Sí, es toda la ceja. Bueno, yo pensé que yo No, mentiras. una no. línea, yo vi. No, es la línea, es la línea, es la línea. Ah, ¿Ya ok. un juego de fútbol o...? ¿De qué quiere que No, le pregunte? tírale algo- Algo que usted quiera. A ver, a ver. Como algo de psicología. Bien, bien, No, bien. pero como a tirar es que Yo sé psicología. Y que lo tenga tía. Bueno, hay un deportista, ya que le gusta tanto el running, yo creo que no lo vas a saber, que es muy famoso en redes, ¿Quién? que se llama David y falta el apellido. ¿Cómo se llama? No sé, no sé. David Lay. No, empieza por G. David. Germán. No, no, tírala. ¿Por Es qué? súper conocido en redes, No, es no sé. motivacional. David Ni no, ninguno. Go, David Go, el que la completa y gana. David Go. Digo, David. Se lo debe conocer, por Dios santo. No Me puede ser. extraña. ¿Pero es colombiano? No, es estadounidense. Uy, no, no, no. El no man sé. corrió un triatlón con un pie partido. Uy, ¿de verdad? Sí, es súper hiper Gente mega- va a llegar el a man buscar tiene eso. una estatua, No sé. me parece. Yo lo he visto, pero. Es No, David para Go, nadie. Para David nadie del Go. mundo porque es que no sabemos. Ya, dígalo, si usted lo dice. David Golf. ¿No? Bueno, última pregunta. Ya para Dale. salir. Última, Gali. Último campeón de la Copa América. Ay, marica. ¿Cali? Ok. Espérate. Último campeón de la Copa América, ya está. ¿Fue De Argentina? fútbol, pero pues está muy simple. No, no me acuerdo. ¿Fue Argentina? Sí, claro. Bien. claro. Listo. Bien. Epa. Epa. Bueno, gente, quiero que saquen clip de esto. Necesito que nuestro máster nos diga en qué cámara se ve mejor esa ceja. Yo Para vi como que. esta. Doble línea. Listo. Mirando esta cámara. Epa. Ahí aparece. Sí. Listo. Entonces. Entonces, No, ¿hacemos dos líneas? Sí, porque somos dos presentadores. Bueno, hágale dos. Listo. Yo quiero primero. Ah, dale. Bueno, gente, saquen clip porque estos son los retos suaves. 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 Hoy te Suaves. toca un reto suave. La Eric. verdad no me lo esperaba. Yo No, pues con tampoco. toda esa que le No me echaste a la dijeron Liga nada. Bogotá. Dale. Bueno. Que quede estética. Pero bueno, hágale. Espérate. No, pero que escoja derecha. Ah, bueno, izquierda. sí. Esta. Listo. Chiquitica. Bueno, Espérate. ¿Sí marca? Sí, claro. Bien. ¿Ven? ¿Cómo que? Uy, yo debería ser Uy, peluquero. no, pero le quedó re bien. O sea, Yo debería ser encima. peluquero. ush. Yo debería muestra ser la barbero. cámara. Mira la cámara de fijo. Epa. Pero mostrando ¿Qué es lo el que perfil, somos? mostrando el perfil. No, dejémoslo así para que. Sí, no le sí, digan, para que le vamos a hacer el daño al otro. No, que otro. Ush, marica. Esas que me preguntas metí. estaban muy fáciles. No, está muy Pero suave. David Están muy Goggins, fáciles para David ganar. Goggins. ¿No Pero conoces bueno, a David Goggins? Dime. ¿No conoces a David Goggins? No, mira que no. Fatal. Pero sí se rompió una pierna y hizo una. Ahí te lo dejo de tarea. Uy, bueno. Motivación pura y dura. Yo me levanto todos los días viendo a ese man. ¿Sí? Sí, O sea, es un crack también. sí, man. Es como este man, el militar, ¿cómo se llama? El que. Ah, el Mocho Man. Mocho Man. Voy a Para que llegar a lo ver a sigan, Mocho Man. Motivación Sí, pura epa, también. ese hermano, el Movistar lo patrocina. Uy, qué nota. Bueno, para la gente que igual nos está viendo, quiero que nos comenten, obviamente, qué tema o qué invitado quisieran ver para un próximo capítulo. David, quiero saber qué tal te pareció. ¿Cuál David, me dejaste con el tema. Perdón, Eric, ¿qué te pareció obviamente esto? Sé que tocamos temas un poquito delicados, pero son temas que nadie habla, parce. O sea, en realidad, qué feo que el deporte esté inmerso en eso y con tanto, digamos, visión que tiene el deporte, Sí. no hablan de eso precisamente. Pues como tal, es un buen espacio donde uno, pues muchos deportistas que por pena, por el miedo a que irán, donde uno tiene que tener, pues, o sea, como tal, o sea, el derecho, o sea, y los deberes que uno debe tener como deportista como tal, ¿no? Sí, claro. Pero igual, o sea, si uno se queda callado, es como la política. O sea, o sea, la gente cómo va a saber, pero si tú no lo dices, entonces hay que, como la comunicación y ya, lo que Bueno, tenga y que como pasar. psicólogo, ¿qué invitación le haces a los jóvenes
que están pasando por una etapa de pronto top en su vida, y a los que ya están allá arriba, ¿qué invitación les haces? Pues inicialmente les dejo hoy como tal, pues en base que yo que es un pilar fundamental. O sea, primero, no persigan el placer, más bien persigan el propósito. Ojo, Muy no duro. persigan el placer, persigan el propósito. Sí, ahí les dejo el dato. Bien, Eric. No, un invitado que nos dejó muchas enseñanzas. Uy, sí. Y aparte que la bicicleta le enseñó mucho a manejar moto. Ah, sí, maneja Esa era mi moto. experiencia. Ah, Ay, que se man, yo no sé cómo manejar la moto. ¿qué? Claro. ¿Y cómo metes el clutch, Así, weón? así. Yo no sé, güey. Espérate. Un día me llevó disque a Bogotá. Sí. Y esa es mi mayor experiencia con él. Yo no sé cómo. Pero tienes cómo- modificada la moto. No, nada. Uy, hay gente que maneja muy mal moto y miren a este pelado que maneja re bien, de verdad. Sí, no. Sí, manejo pues moto y carro también. Ah, no, qué chimba, weón. No, qué chévere tenerte acá, weón. Totalmente invitado. Quedan expuestos y propósito para Cartagena que van a hacer el triatlón. Sí, yo quiero ir. 2026, pero ¿para perder o para ganar? No, Uy. yo todo lo que me propongo lo gano, la verdad. Eso veremos, gente. Hoy tuvimos a Eric, tuvimos un deportista paralímpico, tiró unos factos de la Liga Bogotá, entonces para que se lo vean completo para la Voy a gente que de buscar pronto lo las está viendo fechas. después. Entonces, conéctense, recuerden que estamos en las redes de Luna En Activa. Activa, Aparecemos en TikTok, Facebook. ahí van a aparecer los clips más picantes de lo que ha aparecido en el programa. Entonces Y va a la ceja aparecer también. ceja, va a aparecer más capítulos donde hemos hecho retos. Y, entonces, y para más estén que ahí todo, activos. quemaron a la Liga Bogotá muy feo. Ya dejé eso ahí, dejemos eso ahí. Ya. Eric, Mejor no digo nada más. creo que nos va a aparecer por allá en unos buenos años. Baila. Bueno, Eric, muchas gracias, Carlos. Nos vemos Gracias en un próximo a ti, capítulo, Eric, ¿no? Claro que sí. Estamos Muchas gracias, activos. Listo, chicos, muchas gracias.